Imagina una revisión de auto tan estricta que obliga a cualquier conductor a convertirse en un mecánico improvisado. No estamos hablando de un simple chequeo rápido, sino de un examen tan duro como los que se hacen en Japón, donde el famoso Shaken ha convertido a los autos en máquinas casi imposibles de destruir. Y aquí viene lo impactante. Mientras en muchos países de habla hispana la gente se queja porque su vehículo empieza a dar problemas antes de los 150.000 kilómetros, allá hay familias que todavía conducen un Toyota Corolla, un Honda Civic o incluso un viejo Nissan Suru con más de 800.000 kilómetros como si nada hubiera pasado. ¿Te imaginas recorrer la distancia de la Tierra a la Luna y seguir usando el mismo coche? Así que si quieres conocer los trucos japoneses que pueden hacer que tu carro dure más que tu matrimonio, quédate, porque te voy a enseñar cómo alcanzar cifras que parecen imposibles. Y lo mejor, al final te contaré un consejo que ahorra en promedio $6.000, unos 102.000 pesos, en reparaciones. Pero antes de soltar esa joya, empecemos con un secreto que, si lo aplicas, puede multiplicar por 3 la vida útil de tu coche. Secreto número 17. Calentar el motor de forma progresiva antes de arrancar. Dime la verdad, ¿alguna vez entras a tu coche, giras la llave o presionas el botón de encendido y sales disparado como si fueras a una carrera? Pues sorpresa, ese hábito está acortando la vida de tu vehículo más rápido de lo que imaginas. Según datos de flotas japonesas, los autos que reciben un calentamiento correcto pueden durar hasta 3 veces más que los que no. ¿Por qué? Porque cuando aceleras un motor frío, el aceite aún no ha tenido tiempo suficiente para circular y proteger las piezas. El metal, además, todavía está contraído por la baja temperatura y necesita unos segundos para expandirse y funcionar en armonía. El aceite tarda entre 10 y 30 segundos en llegar a componentes vitales como los anillos de pistón, los cojinetes y, si tu carro tiene turbo, también hasta allí. Si en ese momento lo fuerzas, lo que ocurre es una fricción directa de metal contra metal. ¿El resultado? Un rayado de pistón que va raspando las paredes del cilindro. Con el tiempo, ambos se dañan seriamente y eso desemboca en una catástrofe mecánica. Pero lo peor ni siquiera es eso. El verdadero terror comienza cuando los cojinetes empiezan a golpear contra el cigüeñal. Si repites ese error muchas veces, terminas con cojinetes agarrotados y el motor colapsado. Y ahí no hay vuelta atrás. Toca desarmar y reconstruir. ¿El precio? Más de $5.000, aproximadamente 85.000 pesos, solo en reparaciones. Con ese dinero, en muchos países podrías comprar un Chevrolet Aveo o un Nissan March usado en excelente estado. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Muy sencillo. En invierno, espera entre 20 y 30 segundos antes de mover el auto, lo suficiente para que el aceite empiece a circular. En verano o en climas cálidos como Miami, Ciudad de México o Madrid, puedes conducir casi de inmediato, pero con suavidad, sin acelerar de golpe. Durante los primeros 8 kilómetros, unas 5 millas, mantén las revoluciones por debajo de 2.500 RPM y evita pisar el acelerador a fondo. Una vez que tu motor alcanza la temperatura ideal, ya puedes exigirle un poco más. Pero cuidado, no te emociones todavía, porque el punto número 7 es el que realmente separa a los que alargan la vida de su carro de los que terminan en el taller antes de tiempo. Secreto número 16. Cambios de aceite según el uso, no solo por el kilometraje. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en los talleres insisten en cambiar el aceite cada 8.000 kilómetros, 5.000 millas, mientras que los fabricantes aseguran que basta con hacerlo cada 16.000 kilómetros, 10.000 millas? La respuesta es sencilla. Los mecánicos son los que ven los motores reventados y saben dónde termina la historia cuando sigues ciegamente las recomendaciones más optimistas. De hecho, más del 70% de los coches que necesitan una reparación seria de motor después de los 200.000 kilómetros, 125.000 millas, son justamente los que se guiaron por lo que decía el manual del fabricante. Y siendo honestos, ¿cuántas personas realmente leen el manual completo? La mayoría ni siquiera sabe que, además del plan de mantenimiento regular, existe uno mucho más importante, el de condiciones severas. Ese calendario especial aplica a cualquiera que conduzca en situaciones extremas. Tráfico pesado con mucho freno y arranque. Trayectos muy cortos, menos de 6 kilómetros o 4 millas. Climas con calor intenso como en Monterrey o Miami, o frío fuerte como en Chicago o Madrid en invierno. Ciudades con polvo, contaminación o calles maltratadas. Por eso el secreto japonés es claro. Si haces principalmente carretera, cambia el aceite cada 10.000 kilómetros, 6.200 millas. Si conduces más en ciudad, bájalo a cada 7.000 kilómetros, 4.300 millas. Y ojo, ahí no acaba todo.
Dependiendo de tus hábitos al volante, la temperatura del lugar o el tipo de caminos que recorres, el aceite puede degradarse mucho antes. Por eso no debes fiarte solo del odómetro. Haz lo que llaman la prueba de la gota una vez al mes. Es muy simple. Saca la varilla medidora de aceite. Pon una sola gota en una hoja de papel blanco. Si el aceite se expande en un círculo claro, de tono marrón suave, todavía está en buen estado. Pero si lo ves oscuro, espeso y apenas se mueve, ya sabes, es hora de un cambio. Un cambio de aceite a tiempo puede costar entre 50 y 80 dólares, aproximadamente 850 a 1.360 pesos, pero saltártelo puede acabar en una reparación de 3.000 dólares o más, 51.000 pesos, lo que equivale al valor de un Nissan Versa usado en varias ciudades de Latinoamérica. Y aunque este hábito te va a salvar de muchas pesadillas mecánicas, no te emociones todavía, porque el aceite no es el único líquido vital. Todavía tenemos que revisar varios más que, si los ignoras, convierten tu auto en un problema carísimo. Secreto número 15. Revisar los líquidos con regularidad. La mayoría de la gente asegura que revisa el nivel de aceite de su auto cada mes, pero seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que miraste el líquido de frenos, la transmisión, la dirección hidráulica o el refrigerante? Y si quieres puntos extra, ¿qué tal el líquido de limpiaparabrisas? Sí, ese también cuenta. Lo curioso es que todo este proceso toma menos de 5 minutos, y aún así puede evitar hasta el 90% de las averías graves que terminan vaciando bolsillos. El aceite del motor debes revisarlo una vez al mes, con el motor frío para obtener la medida más exacta. Si no puedes esperar, hazlo al menos 10 minutos después de conducir. Ese también es el momento ideal para revisar el fluido de la transmisión y de la dirección asistida, que igualmente conviene checar cada mes. Si notas que cualquiera de ellos está demasiado oscuro o tiene un olor extraño, no lo dudes. Consulta a un especialista. Y si el nivel está bajo, reponlo siempre con el mismo tipo y marca de fluido. Jamás mezcles, porque ahí comienzan los problemas caros. El refrigerante y el líquido de frenos requieren atención al menos 2 veces al año. Aunque la regla de oro es mucho más simple. Revisa todos los fluidos antes de cualquier viaje largo y cada vez que tu auto empiece a dar señales raras. Si de repente le cuesta acelerar, escuchas ruidos extraños o notas que gasta más gasolina de lo normal, tu auto te está gritando, «¡Revisa mis líquidos ya!». Ignorar esto es como caminar con sed en medio del desierto con una botella llena en la mochila y nunca abrirla. El auto tiene lo que necesita, pero si no te tomas esos minutos, terminarás pagando entre 1.000 y 2.500 dólares, de 17.000 a 42.000 pesos, en reparaciones que podrías haber evitado con una inspección de 5 minutos. Secreto número 14. Cambia los filtros de aire y de combustible antes de tiempo. Aquí viene otro consejo que contradice lo que dice tu manual. Los fabricantes suelen recomendar cambiar el filtro de aire del motor cada 48.000 a 72.000 km, 30.000 a 45.000 millas. En el caso del filtro de combustible, algunos manuales lo marcan a los 48.000 kilómetros, y otros, como ciertos modelos de Ford o incluso Volkswagen, ni siquiera mencionan un cambio porque venden la idea de que son filtros de por vida. Pero ojo, esa frase de por vida es un engaño de marketing. En realidad, ese filtro dura lo mismo que la bomba de combustible, y la expectativa de vida real ronda los 80.000 kilómetros, 50.000 millas. ¿El problema? Que si no lo cambias antes, la bomba se daña también, y ahí ya hablamos de una reparación cara. Los expertos recomiendan otra cosa. El filtro de aire del motor debe cambiarse cada 24.000 kilómetros, 15.000 millas, o al menos una vez al año. El filtro de combustible, cada 32.000 kilómetros, 20.000 millas, o cada 2 años. Y, al igual que con el aceite, no te fíes solo del kilometraje. Si el filtro está sucio, cámbialo ya. Un filtro tapado afecta la mezcla aire-combustible, lo que daña el consumo, el rendimiento del motor y a la larga, su vida útil. Si el motor funciona demasiado rico, con exceso de combustible, terminas arruinando el convertidor catalítico y provocando el famoso fuel wash, que lava la lubricación de los cilindros. Y si va demasiado pobre, con falta de combustible, la combustión se calienta tanto que puede derretir pistones. ¿El resultado? Un simple filtro de 20 dólares, unos 340 pesos, se transforma en una reparación de 2.000 dólares, aproximadamente 34.000 pesos. Pero agárrate, porque el siguiente secreto no solo es más barato que un filtro, también te salva de una catástrofe en carretera. Secreto número 13. Limpia el sistema de admisión cada 40.000 kilómetros, 25.000 millas. Imagina nunca limpiar tu nariz.
Todo el polvo, el polen y la suciedad quedarían atrapados para siempre en los vellos nasales. Suena asqueroso, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que muchos conductores hacen con el motor de su coche. Nunca limpian el sistema de admisión. El trabajo de este sistema es llevar oxígeno al motor para que pueda quemar el combustible. Pero con el tiempo, la suciedad y el carbón se acumulan en el cuerpo de aceleración, en las válvulas de admisión y en el sensor de flujo de masa de aire. El filtro de aire, del que ya hablamos, también se tapa con el polvo y deja pasar menos oxígeno. Cuando eso sucede, el motor empieza a trabajar de forma ineficiente. Ralentí inestable. Aceleración lenta o con tirones. Pérdida de potencia. Fallos de encendido. Y por supuesto, más consumo de gasolina. Peor aún, si la válvula del cuerpo de aceleración se queda atascada cerrada, el auto puede apagarse en plena aceleración. Y ahí no hablamos de una simple reparación costosa, sino del riesgo de sufrir un accidente grave. Por eso, la clave es limpiar el sistema de admisión cada 40.000 kilómetros, 25.000 millas. En algunos casos puedes extenderlo a 48.000 km, 30.000 millas, pero solo si sigues el próximo secreto, que es todavía más decisivo para que tu auto dure casi para siempre. Secreto número 12. Usa únicamente combustible de alta calidad. Lo que muchos conductores no saben es que los fabricantes de autos nunca han recomendado la gasolina estándar que apenas cumple con los mínimos. En Estados Unidos, por ejemplo, la EPA fija un estándar básico, pero ese nivel no garantiza suficiente detergente en el combustible. ¿La consecuencia? En tan solo 16.000 kilómetros, 10.000 millas, comienzan a acumularse depósitos de carbón en piezas críticas del motor. Si no haces nada, cada 80.000 kilómetros, 50.000 millas, tendrás que mandar a limpiar los inyectores de combustible de manera profesional. Y eso cuesta entre $500 y $1.000, unos 8.500 a 17.000 pesos. A esto súmale la limpieza de pistones, cabezas de cilindros y válvulas de admisión. Hablamos de miles de dólares que podrían evitarse. Pero hay dos caminos mucho más baratos. Aditivos de combustible. Úsalos cada 5.000 a 16.000 km, 3.000 a 10.000 millas. Sí, sabemos que muchos son puro humo, pero hay productos realmente efectivos que limpian el sistema de inyección. Los expertos han identificado al menos 13 aditivos que funcionan y 5 que literalmente dañan tu motor. Gasolina Top Tier. Esta gasolina incluye detergentes adicionales que reducen hasta 19 veces la acumulación de residuos en las válvulas de admisión y mejoran la economía de combustible hasta en un 4%. A largo plazo, usarla aumenta muchísimo tus posibilidades de llegar al ansiado 1.000.000 de kilómetros sin arruinarte en el intento. Secreto número 11. Mantenimiento de los terminales de la batería. ¿Sabías que en Japón tu auto puede reprobar la inspección Shaken solo por tener corrosión en la batería? Ese polvillo blanco verdoso que aparece en los terminales no solo es feo, allá puede costar al dueño una multa de más de $500, 8.500 pesos. ¿Pero qué es esa corrosión? A medida que la batería envejece, el gas hidrógeno del ácido reacciona con el metal de los terminales. Y aunque muchos lo llaman óxido, en realidad es corrosión química. El problema es que esto impide que la batería cargue y descargue correctamente. Si lo ignoras demasiado tiempo, empiezan las desgracias. Los sensores fallan. El motor pierde rendimiento. En muchos casos, el auto ni siquiera arranca. De ahí, el paso siguiente es gastar más de $1.000, 17.000 pesos, en alternador, motor de arranque y batería nueva. Todo por no dedicarle media hora. La solución es barata y rápida. Desconecta la batería. Aplica una mezcla de bicarbonato con agua sobre la corrosión. Deja que burbujee y luego frota con un cepillo de alambre o incluso un cepillo de dientes viejo. Enjuaga con agua, seca bien y antes de reconectar, aplica una capa ligera de vaselina en los terminales para prevenir que vuelva a aparecer. Esto cuesta menos de $1 y toma 30 minutos como máximo, pero puede salvarte de gastar miles y de quedarte tirado en el peor momento. Secreto número 10. Reemplazo preventivo de correas y tensores. Ese dicho de si no está roto, no lo toques no aplica en absoluto al motor de tu coche. La mayoría de los conductores escucha un chillido en la correa y lo ignora mientras el auto siga andando. Grave error. Las correas son como la columna vertebral del vehículo. Cuando una se rompe, tu auto queda inválido. La correa serpentina conecta el alternador, el compresor del aire acondicionado, la bomba de dirección asistida y la bomba de agua. Si se rompe, pierdes la dirección asistida, el auto se recalienta y el aire acondicionado deja de funcionar.
Pero lo realmente aterrador sucede con la correa de distribución. Cuando falla, los pistones golpean directamente contra las válvulas, y eso significa reconstrucción completa del motor. En pocas palabras, si cualquiera de estas correas se desliza o se parte, prepárate para una factura que hace temblar. La correa serpentina dura entre 80.000 y 160.000 kilómetros, 50.000 a 100.000 millas. La correa de distribución suele aguantar entre 96.000 y 160.000 kilómetros, 60.000 a 100.000 millas, o entre 5 y 7 años. Por eso, los expertos recomiendan inspeccionarlas cada 48.000 kilómetros, 30.000 millas, y reemplazarlas alrededor de los 80.000 kilómetros, 50.000 millas. Sí, el cambio puede costar más de $1.000, 17.000 pesos, pero créeme, es mucho más barato que pagar un motor nuevo. Secreto número 9. Revisa tus llantas con frecuencia. ¿Sabías que los problemas con los neumáticos son la principal causa de accidentes y averías en carretera? Cada año, esto provoca más de 11.000 choques y alrededor de 700 muertes. Y lo peor es que la mayoría no se debe a llantas defectuosas, sino a malos hábitos de los conductores. El error más común es no inflar las llantas a la presión correcta. Según datos de la ANSA en Estados Unidos, solo el 19% de los conductores lleva sus neumáticos con la presión adecuada. La mayoría se guía por el número impreso en la pared lateral de la llanta, pero ese valor es el máximo sí que soporta, no el recomendado para tu coche. El número correcto está en una etiqueta dentro del marco de la puerta del conductor. Otros descuidos frecuentes. No alinear ni rotar las llantas con la frecuencia adecuada. No ajustar la presión en invierno o verano. Usar neumáticos equivocados para cada temporada, como manejar en nieve con llantas de verano. ¿Las consecuencias de estos descuidos? Desde gastar más gasolina hasta dañar la suspensión, la transmisión y hasta perder la garantía del fabricante. Y lo más grave, exponerte a un accidente que podrías haber evitado con una simple revisión de aire. Revisar tus neumáticos regularmente no solo prolonga su vida útil, también protege tu bolsillo y tu vida. Secreto número 8. Cuida el sistema de enfriamiento. Casi el 50% de las fallas de motor están relacionadas con problemas en el sistema de enfriamiento. De hecho, hay estudios que lo colocan como la causa número 1 de fallas catastróficas en motores. Y no es para menos. Un auto genera una cantidad brutal de calor incluso cuando el refrigerante está haciendo su trabajo. Para que te hagas una idea, la cámara de combustión puede alcanzar los 1370 grados, 2500 grados Fahrenheit. Por eso, componentes como el refrigerante, el termostato, la bomba de agua y el radiador deben funcionar en perfecta armonía. Si uno falla, el motor se sobrecalienta y el resultado puede ser un daño irreversible de más de $5.000, 85.000 pesos, en reparaciones. Aquí lo que debes hacer. Revisa el nivel de refrigerante cada mes. Inspecciona el sistema de enfriamiento cada 6 meses. Si tu refrigerante huele dulce, parecido a jarabe o caramelo, alarma. Tienes una fuga. Revisa las mangueras. Busca desgaste, grietas o pérdidas. Mantén el radiador limpio y revisa que la tapa no tenga óxido o daños. Purga el radiador según lo indique tu manual, para algunos autos, cada 6 meses. Haz un flash completo de refrigerante cada 48.000 kilómetros, 30.000 millas. Ignorar estas tareas es como cocinar sin apagar la estufa. Tarde o temprano, todo se quema. Secreto número 7. Evita la conducción brusca. ¿Sabías que, según aseguradoras, los conductores que aceleran y frenan de golpe gastan hasta 30% más en reparaciones? Ese dinero extra se va directo en frenos, llantas y hasta motores arruinados. Y si hablamos de gasolina, prepárate. El Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que manejar de forma agresiva aumenta el consumo hasta en 30% en ciudad y 40% en carretera. Eso significa que terminas tirando entre $600 y $1.000 al año, 10.000 a 17.000 pesos, solo en combustible y mantenimiento. Pero no acaba ahí. Otros hábitos como tomar curvas a toda velocidad o pasar baches como si estuvieras en un rally dañan amortiguadores, soportes y rótulas. Además, la conducción brusca mete presión extra a los inyectores y acelera el consumo de aceite, provocando la formación de lodo en el motor. Los estudios con flotas de vehículos confirman que este estilo de manejo acorta la vida útil de un auto entre un 20 y 40%. Es decir, si tu auto podía durar 400.000 kilómetros, ahora apenas llegará a 250.000 kilómetros antes de morir en el taller. Eso no significa que debas manejar siempre como un abuelo. De hecho, darle una alegría italiana al motor
lo que llaman Italian Tune-Up, de vez en cuando es sano, pero lo que debes evitar son los cambios bruscos de RPM y frenar con violencia, sobre todo cuando el motor todavía está frío. Si hasta ahora no has tratado bien a tu coche, tranquilo, el siguiente secreto te va a poner de nuevo en el camino correcto. Secreto número 6. Inspección general cada 10.000 kilómetros, 6.200 millas. En Japón, la temida Inspektionschecken es tan estricta que muchos conductores, al fallar, prefieren mandar el auto al desguace antes que repararlo. Y no porque no lo quieran, sino porque a veces es más barato comprar un auto nuevo que pasarlo. Claro, no todos tienen la cartera para andar cambiando de auto como de sandalias, así que los japoneses terminan volviéndose medio mecánicos. Ese es precisamente el truco. Cada 10.000 kilómetros o una vez al año, hazle un chequeo completo a tu vehículo. Si tu auto ya pasó los 8 años de edad, la cosa se pone más seria. Toca hacerlo cada 6 meses. ¿Qué incluye esta inspección casera, o de taller, si quieres pagar unos $200 o 3.500 pesos? Revisar correas en busca de grietas. Comprobar nivel y color de todos los fluidos. Revisar mangueras por fugas. Medir el grosor de las pastillas de freno. Checar presión y profundidad de llantas. Puede parecer exagerado, pero esta rutina evita desde una reconstrucción de motor, hasta el reemplazo de transmisión o una llanta reventada en plena autopista. Todo esto, además de salvarte dinero, puede literalmente salvar tu vida. Y si piensas que esto es demasiado meticuloso, espera al siguiente secreto. Secreto número 5. Lubricar piezas externas en movimiento. Dato curioso. En Japón, un auto puede reprobar la Inspektionschecken simplemente por ser demasiado ruidoso. Y no hablo de escapes modificados o filtros deportivos. Me refiero a chirridos de bisagras viejas o piezas quejándose de la edad. Por eso los japoneses son obsesivos con los ruidos de sus coches. Y aquí está la parte interesante. Esa manía no solo elimina sonidos molestos, sino que también duplica la vida útil de las piezas móviles. Así es como lo hacen. Cada 5.000 kilómetros, 3.000 millas, limpia las bisagras de las puertas y aplica grasa blanca de litio. Haz lo mismo con el cofre, la cajuela, los cables del freno de mano y las rótulas. Ojo, nunca pongas grasa de litio en bujes de goma. En su lugar, usa un sellador como AD 205. Aplícalo en las gomas de la suspensión y en las mangueras para mantenerlas flexibles y evitar grietas. El resultado: componentes como rótulas, bujes y enlaces de barra estabilizadora duran el doble. Y lo mejor, todo esto cuesta menos de $10, 170 pesos. Piénsalo, gastar lo que vale una hamburguesa premium puede ahorrarte miles en suspensión y evitar que tu auto suene como una cama vieja en cada bache. Secreto número 4. Cambio de fluido y filtro de transmisión. ¿Sabías que la reparación de una transmisión dañada puede costarte casi $6.000, más de 100.000 pesos? Y lo peor, muchas veces, la transmisión está diseñada para durar hasta 500.000 kilómetros, 300.000 millas, pero casi nunca llega tan lejos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conductores se salta un paso básico: cambiar el aceite y el filtro de la transmisión. El culpable principal es ese engañoso término de marketing: fluido de por vida. Déjame decirlo claro, no existe tal cosa. Ningún fluido dura para siempre, y cada experto en mecánica lo ha desmentido. La regla de oro es esta: cambia el fluido y el filtro cada 100.000 a 130.000 km, 60.000 a 80.000 millas. Y si tu auto ya tiene kilometraje alto, mejor hazlo cada 50.000 a 80.000 km, 30.000 a 50.000 millas. Un simple mantenimiento de $500, 8.500 pesos, evita desgaste prematuro de los discos de embrague internos, sobrecalentamiento y contaminación que arruina la transmisión. Y ahora imagina esto: vas en plena autopista, adelantando un camión, y de repente la transmisión se bloquea. El auto no responde, los autos detrás no alcanzan a frenar. Es una receta para la tragedia. Créeme, lo único peor que eso es lo que viene en el siguiente secreto. Secreto número 3. Purgado regular del líquido de frenos. Según la ANSA, Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, alrededor del 25% de los accidentes se deben a fallas en los frenos. ¿Y adivina cuál es la causa número 1? Negligencia del dueño. Todos sabemos que hay que cambiar las pastillas cuando empiezan a chillar, pero lo que casi nadie revisa es el líquido de frenos. Y ahí está el peligro. El líquido es higroscópico, lo que significa que absorbe humedad con el tiempo. ¿El resultado? Corrosión en las líneas de freno.
daños en los calibradores, fallas en el sistema ABS. Y cuando eso pasa, no hay advertencia sonora como con las pastillas. Simplemente un día presionas el pedal, y el auto no frena como debería. Las señales de alerta son claras. Pedal esponjoso. Distancia de frenado cada vez mayor. La solución. Cambia y purga el líquido de frenos cada 2 años o 40.000 km, 24.000 millas. Cambia las pastillas cada 50.000 kilómetros, 30.000 millas, dependiendo de tu estilo de manejo. Es barato, sencillo, y puede marcar la diferencia entre volver a casa con vida o terminar en una desgracia que pudo evitarse. Secreto número 2. Respeta las piezas OEM. Según la AAA, casi el 80% de los conductores elige piezas genéricas, aftermarket, en lugar de piezas originales de fábrica, OEM. Y claro, el motivo parece lógico, cuestan entre 20% y 50% menos. El problema es que lo barato casi siempre sale caro. Te explico. Las piezas aftermarket tienen una tasa de fallo de hasta 15%, mientras que las OEM apenas llegan al 2%. Cuando una pieza original falla, casi siempre trae garantía mínima de 12 meses. Además, la OEM encaja a la perfección, dura más tiempo y no daña otras partes del coche. En cambio, las genéricas pueden salirte más baratas. Sí, pero una bomba de agua mal calibrada o un sensor de mala calidad puede arruinar todo tu motor. Y ahí no hablamos de $200, hablamos de miles. Ahora bien, no todo necesita ser OEM. Cosas como focos, filtros, correas o aceite pueden ser de marcas confiables y no pasa nada. El truco está en no comprar a ciegas. Si puedes pagar OEM, hazlo. Si no, elige marcas aftermarket de prestigio, nunca las más baratas de internet. Y jamás compres OEM en concesionarios, porque los márgenes pueden ser del 50%. Mejor pide directo al fabricante o en tiendas online autorizadas. Aún así, nada de esto es tan caro y doloroso como lo que destruye más coches en silencio: la corrosión. Secreto número 1. Prevención de óxido con recubrimiento protector. El óxido es como una enfermedad silenciosa para tu auto. Puede bajar su valor hasta un 20%. Con el precio promedio de un auto usado rondando los $32.000, más de 540.000 pesos, hablamos de perder $6.000, 100.000 pesos, solo por manchas de óxido leves. Pero lo realmente trágico es el óxido severo, cuando invade la suspensión, el chasis o la transmisión. En esos casos, tu auto se convierte en chatarra, imposible de vender. Si vives en zonas con inviernos fuertes o cerca del mar, la corrosión puede devorarse tu auto en apenas 3 años. Por eso, los expertos japoneses aplican un recubrimiento protector contra el óxido cada 2 años. Y no basta con eso. Lava el bajo del auto regularmente, sobre todo después de conducir en caminos con sal. Haz una inspección anticorrosión al menos una vez al año. Si puedes, guarda tu auto en garaje. Un trabajo de recubrimiento cuesta unos $500, 8.500 pesos, y puede ahorrarte una reparación de $10.000, 170.000 pesos. ¿Vale la pena? Pues imagínate perder tu auto en silencio, por debajo, sin que te des cuenta. Eso es lo que mata autos que podrían durar décadas. Y ahí tienes los 17 secretos japoneses que convierten a cualquiera en casi un inspector profesional. Con estas prácticas no solo ahorrarás miles en reparaciones, sino que harás que tu auto dure lo que parece imposible. Pero cuidado, aunque sigas todo esto al pie de la letra, es muy probable que estés destruyendo tu motor en silencio con algo que casi nadie revisa. Dale clic al próximo vídeo. 19 errores fatales al cambiar el aceite de tu auto que destruyen el motor de tu coche SUV usado.